Actualmente forma parte de Linares Consultores. Es profesor de Derecho Administrativo y Contratación Pública en la Universidad de Lima, a nivel de pre y posgrado, profesor de Contratación Pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en pregrado, y profesor en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental en convenio con el Instituto Ortega y Gasset de España. Es autor de múltiples artículos de especialidad, autor de artículos de contrato estatal, el Sistema Internacional de Protección de la Inversión Extranjera y los Contratos Públicos y Contratación Pública, régimen local, internacional y de integración. El tema con el que nos ocupa el día de hoy es el principio del derecho administrativo aplicable a la licitación pública. Gracias. Buenas noches. Dado el nivel del auditorio, vamos a dar por superadas algunas explicaciones básicas, sencillas, y vamos a entrar en una exposición de lo más moderno que pudiese haber en lo que es la llamada, existe el término principiología de derecho administrativo o nomoárquica, principialística, de derecho administrativo, pero aplicado a lo que es contratación pública, no teniendo en cuenta nuestra normativa solamente, sino también el derecho internacional, el derecho de la integración y también lo que ahora se ha convenido en llamar el derecho administrativo global o globalizado. Bien, comenzamos entonces a hacer una breve referencia respecto de lo que son principios. Al margen de cualquier definición, tenemos una idea de lo que implica un principio. Se puede obtener doctrinariamente, se puede obtener, inferir a partir de la norma, o también de acuerdo a la tendencia muy nuestra de que esté enmarcado dentro del derecho administrativo como tales, enunciando principios, como que se hace más fácil entonces el estudio de los mismos. Hay escalas de estos principios. Tenemos principios aplicables para todas las ciencias, disciplinas, tenemos principios específicos pertenecientes a un área determinada, tenemos principios específicos de un sector, de una disciplina, principios del derecho, y tenemos los principios subsectoriales, que son los pertenecientes a cada disciplina y que hacen justamente a esta disciplina, los forman, les dan autonomía y se distingue la disciplina, en este caso el derecho administrativo, de otras ramas del derecho. Empezamos entonces. ¿Cuánto tiempo tengo? 8:30 nada. Ah, ya. Más o menos esto es lo que vamos a ver. Los principios generales de derecho aplicables algunos son propios de derecho administrativo. Dentro del derecho administrativo vamos a ver los sustantivos y procedimentales, los licitatorios específicos, la interacción de los principios. No sé si tengamos tiempo, pero de repente creo que va a ser interesante hablar respecto de principios dentro de la ejecución de los contratos. Interrumpen en el momento que quieran, debatimos, porque también aquí creo que tenemos que aprovechar la experiencia de todos los que están aquí presentes. Principios sustantivos de derecho administrativo. Este principio de tutela del interés público tiene que ver pues con la esencia misma de la normativa pública en los contratos del Estado, porque si no utilizaríamos pues el Código Civil a rajatabla. Sin embargo, esto ha sido mal entendido en las modificaciones a la Ley de Contratos del Estado referente a la
prevalencia del derecho administrativo respecto del derecho privado, que debe ser sustentada por los árbitros si es que se alejan, pero que en buena cuenta quien decide qué cosa es derecho público, qué cosa es derecho privado, es un juez y no los árbitros. Y quien decide entonces la sanción, la suerte del árbitro es el juez, desnaturalizándose la función arbitral, la función de jurisdicción y sometiendo al árbitro como si fuese pues un funcionario público. La tutela del interés público está siempre presente en toda la normativa, en todo el derecho administrativo y, cómo no, en la ley de contratos del Estado. Por eso es que existen prerrogativas, ventajas públicas a favor del Estado. Por eso es que existe regulación específica y no la aplicación pura del derecho civil, que es solamente aplicable de manera supletoria. Principio sustantivo de derecho administrativo. Empezamos con el principio de legalidad. Nos remitimos a este principio pues en el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué tenemos respecto de esto? Lo que tenemos que referirnos en primer lugar es que no podemos hablar de legalidad solamente, porque el derecho no se remite necesariamente solo a lo que es la ley. Bien, existen principios generales de derecho que también son aplicables y por lo tanto el término más amplio y correcto debiera ser el de juridicidad. Entiéndase entonces que cuando se habla de principio de legalidad estamos hablando de el de juridicidad. Hay un libro sobre esto, creo que Comadira tiene un artículo, un libro solamente de lo que es juridicidad, o un capítulo de juridicidad en su libro de licitación pública. Tenemos ahora que desarrollar lo relativo a atribuciones y competencias. He querido un poco desarrollar este punto porque es algo de lo que me tocó en la primera clase que no pude yo asistir. ¿Qué tenemos respecto de atribuciones y competencias? Primero que nada, determinar que existe pues una suerte de inexactitud en la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto de los términos atribuciones y competencias, se mezclan. Sin embargo, no es lo mismo, tienen distinta naturaleza. Las atribuciones están referidas a los órganos, a los titulares de los órganos. Bien, las competencias están referidas a los organismos, a las entidades. Y ayuda esta diferenciación, lo vamos a ver en un momento, cuando tenemos problemas de diferenciación, de determinación de atribuciones para determinados órganos. Las atribuciones pueden ser regladas, pueden ser a través de conceptos jurídicos indeterminados y también puede ser mediante el uso de discrecionalidad. Y también dentro de lo que es discrecionalidad, esta puede ser explícita o implícita. Regresamos aquí respecto de atribuciones regladas y hablemos para esto de un órgano como es el Comité Especial. El Comité Especial, ¿para qué sirve? ¿Qué cosa puede hacer? ¿Para qué está facultado? Nos remitimos al artículo específico y ahí tenemos pues que se encarga de ¿qué? De elaborar las bases, de absolver consultas, de absolver observaciones, etcétera, etcétera. Estamos entonces ante un caso de atribución totalmente predeterminada, reglada. Sin embargo, existen atribuciones vía conceptos jurídicos indeterminados que se confunden con lo que es discrecionalidad. No es lo mismo. En el artículo
relativo a las atribuciones del comité especial, se enumera las atribuciones del comité, pero también al final se determina algo así como una fórmula que dice: y todo aquello que sea necesario, ¿no?, para el seguimiento, el cumplimiento del proceso. Bien, entonces se utiliza una fórmula que no implica discrecionalidad. ¿Por qué no implica discrecionalidad? Porque no implica una solución, bien, dentro de un abanico de todas probablemente válidas, se elige una solución, sino que se remite a una determinación de un concepto, a la materialización de un concepto. Estamos hablando y todo lo que sea necesario. Pudo haberse remitido a la fórmula todo lo que sea de interés, ¿bien? Y también es un concepto indeterminado. La buena fe es un concepto indeterminado. Entonces, se ha establecido atribución, en este caso para el comité especial, a través de un concepto jurídico indeterminado. Todo aquello que sea necesario. Y puede ser un cajón desastre. Ahí puede entrar de todo. Sin embargo, la solución está definida. El control del ejercicio de esa atribución vía un concepto jurídico indeterminado está dado solamente por dos soluciones posibles. En el ejemplo, en el caso del comité especial, ¿es necesario o no es necesario? No hay más. Distinta de la discrecionalidad, en donde existen muchas posibilidades. ¿Como qué? Una decisión discrecional es la selección en una menor cuantía, invitar a determinadas empresas en una menor cuantía. De un universo de 100 posibles empresas, yo invito a 3. Bien, es una decisión totalmente discrecional. Toda la elección de ese universo va a ser válida, pero tengo la posibilidad de hacerlo, por una cuestión de economía, eficiencia, etc. Esa es la diferencia. Bien, entonces tenemos atribución dentro del principio de legalidad. ¿Qué puedo hacer como funcionario? ¿Qué no puedo hacer como funcionario? Me remito entonces en el principio de legalidad a las atribuciones del organismo, no, del órgano. Bien, tengo atribución reglada, establecida, los supuestos de hecho son concretos, están establecidos en la norma. Tengo los conceptos jurídicos indeterminados, acabo de dar un ejemplo, y tengo también atribuciones discrecionales. La atribución discrecional puede ser a su vez explícita e implícita. Esto es totalmente claro, no hay ningún secreto aquí. La atribución discrecional explícita estará pues establecida en la norma. Para tomar determinadas decisiones se tomará una decisión discrecional que no existe mucho, En cambio, más existen las decisiones discrecionales implícitas. El solo hecho de contratar o no contratar, de someter y decir, esto lo vamos a hacer por nuestros propios medios, vamos a crear un órgano dentro del organismo que se va a encargar de la ejecución de las obras, y entonces ya no hay necesidad de contratar, es una decisión, o contrato, es otra decisión. Contrato dentro de la ley de contratos del Estado, o puedo someter esto a concesión, es otra decisión discrecional y no está establecida en ningún sitio. Va de suyo que es implícita, entonces se infiere de. Ahora, tenemos respecto de lo que estamos hablando, el control de atribuciones. Y esto es importantísimo porque esta es la defensa de aquellos que son pues funcionarios públicos, y también es un arma de ataque para cuestionar decisiones arbitrarias de la administración. La atribución
el control de la atribución reglada, simplemente remitimos al supuesto legal, ¿tienes o no atribución? En cambio, la decisión discrecional, bien, tenemos que remitirnos a que la decisión sea razonable, la decisión sea proporcional, la decisión tenga un aspecto teleológico, finalístico, la adecuación a un fin. Piensen ustedes un ejemplo de, entrando ya al concepto indeterminado, un ejemplo respecto de la utilización de ese concepto indeterminado de parte del comité especial, que dice que tiene atribuciones respecto de todo aquello que sea necesario para la buena marcha del procedimiento. ¿Qué puede ser? El ejemplo que suelo poner es que en un acto público ustedes son los postores, acá está el comité, y determinados señores no pudieron cumplir algunos requisitos a tiempo, entonces tienen el cometido de que se postergue el acto. Bien, entonces pueden utilizar diversos medios y no jurídicos, ¿no? Pueden recurrir a, de repente, ejercer pues denuncias, difamar al comité, a viva voz, amenazar, decir que no hay garantías, traer periodistas, etcétera, etcétera. Y entonces solamente tienen la consigna de que se postergue el acto público. Bien, el comité entonces entra en pánico y dice no hay garantías, no sé qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, qué podemos hacer, busquemos ahí qué atribuciones tenemos, no dice absolutamente nada, ¿sabes qué? Posterguemos. Cuando en realidad se puede utilizar el concepto indeterminado, todo aquello que sea necesario. ¿Qué será necesario en ese escenario? Recurrir a la fuerza pública, recurrir a la policía que está en la entidad y simplemente decir, mira, soy funcionario, bien, estos señores están provocando aquí desarreglos, por favor, desalójenlos. ¿Tengo atribuciones legales o puedo ser acusado por abuso de autoridad? Tengo atribuciones. Tengo la autoridad a través justamente de ese concepto indeterminado, todo aquello que sea necesario. El control entonces del ejercicio de la atribución y un concepto indeterminado es, en este caso, ¿es necesario o es innecesario? Es necesario, no hay ningún problema. Pasó el test. No va a haber absolutamente ningún problema. Pero habrá momentos en que esto no sea tan diáfano. Bien, existen decisiones en donde no se va a poder determinar con exactitud si es necesario o innecesario, utilizando nuevamente el ejemplo del comité especial. Entonces tenemos que establecer una bandera de 3 franjas. En la franja superior, una zona de certeza positiva, en la inferior, una zona de certeza negativa y al medio una zona de incertidumbre. Bien, y tenemos que estar y hacer el test. ¿Es necesario? ¿Es innecesario? No podemos. Y si estamos en la zona de inexactitud, si estamos en la zona de penumbra, bueno, pues tenemos que utilizar los elementos justamente que sirven para el control de la discrecionalidad. Es decir, si esa decisión es razonable, es proporcional y es adecuada a un fin. Y tenemos entonces el control de las decisiones que toma la administración, los órganos de la administración dentro de la ley de contratos del Estado. Aterrizamos en cosas concretas entonces el principio de legalidad. No hemos hablado de
digamos, principios básicos o los elementos constitucionales, sino del ejercicio de las atribuciones, ejercicios de la competencia. ¿Qué tiene que ver la adecuación a un fin? Y les había dicho que tenía esto que ver con lo que es las atribuciones y competencias, que justamente si yo quiero hacer un control o un control preventivo respecto de si tengo atribuciones o no, bien, si no las tengo, en algún momento puedo inferir atribuciones a través de la competencia de la entidad. Yo, órgano, bien, puedo tener atribuciones, no solamente porque estén en la ley, sino porque de manera implícita puedo tenerlas a través justamente de la competencia del organismo. El OCE, tengo una estructura en donde hay distintas oficinas, distintos órganos, tengo un órgano de supervisión, ¿bien? Y están establecidas en el ROF qué cosa puede y qué cosa no puede hacer, o qué cosa puede hacer, ¿bien? De repente hay un control de las atribuciones de ese órgano y no está en ningún caso alguno específico que se ha presentado, que la vida real nos presenta a cada momento y que no está dentro de los supuestos de hecho. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? Acudimos, ¿a qué se dedica el OCE? A la supervisión, ¿bien? ¿De qué? Del cumplimiento de la ley de contratos del Estado. Entonces, lo que no esté dentro de mi manual de organizaciones y funciones, estará entonces y podré realizar atribuciones a través de la competencia del organismo. ¿Me dejo entender? ¿Preguntas hasta este momento? Seguimos entonces. Pasamos a otro principio o a los principios sustantivos del derecho administrativo. Principios de eficiencia y transparencia. Respecto de la transparencia, esto proviene de varios instrumentos internacionales. Antes de entrar a esto, vamos a utilizar este esquema, que es el derecho que puede regular lo que es la materia que estudiamos, que es la de contratación pública. Derecho internacional, normativa local, derecho de la integración. Derecho de la integración, tenemos un derecho en donde se cede soberanía a organismos supranacionales a mérito de integración económica primero, de personas, de cosas, de mercaderías, de bienes, ¿bien? Y el ejemplo más claro y más concreto es el de la Unión Europea. Tenemos entonces un derecho de la integración en donde se cede soberanía a organismos, ¿bien?, supranacionales. La Unión Europea, bueno, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, en algunos casos, y el Mercosur. La Unión Europea tiene las denominadas directivas de contratación pública. Directivas de contratación pública que son normativas obligatorias que deben cumplir todos los países miembros de la Unión. La materia esta de contratos públicos, nosotros la denominamos así, contratos públicos, contratos del Estado. Sin embargo, la denominación internacional en bastantes normativas es de contratación administrativa. Y esta contratación administrativa tiene su fuente en la jurisprudencia del Consejo de Estado de Francia. El Consejo de Estado es un ente similar a la Corte Suprema. En Francia y en Colombia no existe la unidad de jurisdicción, sino la dualidad de jurisdicción, por lo que las cosas, los problemas, las controversias administrativas se quedan en sede administrativa.
van a un tribunal especial y luego se agota ante el Consejo de Estado. ¿Bien? No interviene para nada el Poder Judicial. Las cuestiones privadas sí se ventilan en las Cortes Superiores y luego en la Corte Suprema. Existe entonces una dualidad de jurisdicción. Se separa muy bien lo administrativo de lo privado. Bien, entonces, a través de esa labor jurisprudencial del Consejo de Estado, se produjo y se sentó las bases del contrato administrativo. Y los franceses dijeron que los contratos administrativos son los de bienes, los de servicios y los de obras, no más, los llamados marchés publics. ¿Bien? Esos contratos entonces excluían a los de concesiones y decían entonces, como principio, los contratos administrativos, bienes, servicios y obras, bien, tienen como principio esencial el de la licitación, un procedimiento de elección transparente, abierto, etcétera, etcétera, para garantizar el uso eficiente de recursos públicos. Bien, pero para las concesiones no, es de otra naturaleza. Y entonces ahí entra lo que es licitación pública. Si no entra licitación pública, entonces, ¿qué cosa entra? Una libre elección, discrecional, de acuerdo a la conveniencia de la entidad. Bueno, pero se establecieron las primeras directivas comunitarias, y en estas directivas comunitarias de la Unión Europea se determinó que todos los contratos debían someterse a licitación pública. ¿Por qué? Porque era una garantía de transparencia y de eficiencia y de participación de los privados. De tal suerte entonces que un alemán podía participar en una licitación francesa, que un español podía participar en una licitación de otro país miembro de la Unión. Y entonces lo que se quiere es favorecer el comercio, la inversión, solidificar ese bloque. Por lo tanto, Francia, tienes que someterte a esta directiva comunitaria, y a pesar de toda tu labor jurisprudencial de 200 años del Consejo de Estado, ¿sabes qué? Las concesiones también se licitan. Y Francia, a pesar de ser el padre de la contratación pública, de los contratos administrativos, tuvo que ceder a esa normativa comunitaria. Bien, entonces se establece un derecho supranacional de la contratación pública y existen directivas, bien, comunitarias que van a sentar las bases de los principales principios, bien, específicos de la contratación pública. Por eso es que citamos el fenómeno. En el plano internacional, distinto del derecho de la integración, bien, tenemos a la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio nace cuando se transforma un acuerdo provisional de aranceles, el GATT, que nace a su vez luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, potencia hegemónica luego de la Segunda Guerra, impulsa el comercio internacional, ¿bien? Y la anulación de aranceles para que se favorezcan sus empresas, ¿bien? Y puedan dinamizar ese sector de la compra-venta internacional. Sucede entonces que hay una iniciativa para hacer un organismo mundial del comercio dentro de las Naciones Unidas. Estados Unidos, el Senado norteamericano, no aprueba esto y por eso es que se forma un sistema arancelario internacional provisional, el GATT. Luego en 1990 se crea la Organización Mundial del Comercio, pero en esta creación de la Organización Mundial del Comercio no solamente vamos a hablar de reducción de aranceles, sino también de otros obstáculos, ¿bien?, que no permiten la dinamización de la venta y compra de servicios internacionales o internacionalmente. Y se ataca o se quiere captar uno de los principales mercados que da millones de millones, que estamos hablando de los mercados de la contratación pública. Y entonces, en el documento constitutivo de la Organización Mundial del Comercio existe un capítulo de contratación pública referido justamente a la
apertura a hacer dinámico ese mercado y se crea la cláusula del trato nacional. De tal forma entonces que los países que suscriben este acuerdo, no todos están, que son las grandes potencias, bien, están obligados a darle trato nacional a los postores, a los contratistas de otro país. Firma Japón, firma Estados Unidos, firma la Unión Europea y otros países desarrollados más. Bien, de tal forma entonces que una empresa norteamericana debe ser tratada como japonesa, bien, y debe darse todas las ventajas de empresa japonesa en licitaciones que convoque el Japón. Luego tenemos dentro de lo que es el derecho internacional los tratados bilaterales de protección de inversiones. Estos tratados tienden a la protección de las inversiones estableciendo jurisdicción arbitral internacional en problemas de inversiones. No me voy a explayar respecto de esto, nada más nos quedamos con ese punto. Un inversionista entonces firma un tratado bilateral de protección de inversiones, supongamos Alemania que lo tiene con el Perú, de tal suerte que si una empresa alemana es expropiada directa o indirectamente afectando su inversión, Alemania no va a tener que recurrir a los fueros nacionales, al Poder Judicial Nacional, sino al CENUDMI, bien, o al sistema UNCITRAL, al sistema creado del Banco Mundial o al sistema UNCITRAL. Luego tenemos los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio tenemos capítulos de contratación pública, bien, y tenemos capítulos de inversión. No estamos dentro de el sistema de contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, pero a través de los tratados de libre comercio tenemos esa cláusula de trato nacional para el inversionista extranjero en materia de contratación pública. Lo que no entró a través de la OMC entra en capítulo de contratación pública de los tratados de libre comercio. Lo que no entró a través de tratados bilaterales de inversión, de otorgar jurisdicción arbitral internacional a los inversionistas por expropiación directa o indirecta de sus inversiones, no se suscribió. Bien, un tratado bilateral de inversión entra en los TLCs a través del capítulo de inversión. Lo que no entró en determinado momento, globalización económica, entra a través de estos tratados de libre comercio. ¿Bien? Tenemos una ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, ¿bien? Ley modelo de contratación pública. ¿Y qué tiene que ver el derecho mercantil con la contratación pública? Tiene que ver en la medida que justamente esas mercaderías, esos bienes, esos servicios de empresas privadas quieren ser colocadas dentro del mercado de los contratos públicos de diversos estados. Entonces, a través de esa comisión, a través de las Naciones Unidas, se crea una ley modelo que garantice a través de determinados principios, a determinada estructura de esa ley que debe ser utilizada por los países miembros de las Naciones Unidas, garantizar justamente que se dinamice ese mercado. Por último, tenemos dentro del derecho internacional que tiene que ver con contratación pública los tratados anticorrupción. ¿Y qué tenemos en tratados anticorrupción? Lo que es justamente el principio que estamos comenzando a ver, que es el de transparencia. En los tratados de anticorrupción lo que se quiere es que exista transparencia. ¿Cuál es la primera medida? Esto es a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, a través también de la Unión Europea, a través de regulación
de la Convención Interamericana. Johnson & Johnson, no debí decir nombres, pero bueno, cualquier empresa transnacional participaba en procedimientos licitatorios en América Latina, pero después ya no, y lo hacía a través de sus proveedores, se hace ahora a través de sus proveedores. ¿Por qué? Porque antes en su contabilidad podían ellos incluir un rubro que decía otros, y esos otros eran las comisiones. Pero ahora, como es delito transnacional, bien, a través justamente de la Convención Interamericana, es que ya no participan en licitaciones porque no pueden tener esos rubros dentro de su contabilidad. Por eso es que existen, y sin hacer mayor comentario al respecto, la participación de estas transnacionales a través de distribuidores. El principio de eficiencia está dado, en cambio, está presente en todo lo que es derecho administrativo de otra manera, y es un principio que se infiere de la normativa internacional y de la normativa del derecho comunitario, pero que existe en nuestro medio con alguna regulación. ¿Qué cosa se entiende por eficiencia? La buena utilización de los recursos públicos. Esto en términos latos, sencillos. ¿Qué se quiere decir respecto también del principio de eficiencia? La eficiencia va a enmarcar todas las decisiones discrecionales de la entidad. ¿Cómo qué? Como la decisión discrecional que hablamos hace un momento, la de contratar o no contratar, la de hacerlo mediante una concesión o virtud de una iniciativa privada en otro tipo de regulación, o mediante la ley de contratos del Estado. En este momento hemos recibido nosotros en el estudio una consulta relativa a una propuesta de un particular, de un contratista, a un ministerio, en el cual le dice, mira, del Ministerio de Cultura, en donde le ofrece instalar un panel publicitario enorme de estos electrónicos, en donde dice, vas a tener acá la programación cultural, bien, del Gran Teatro o de los museos, todo esto a nivel nacional, ¿no?, con información bien pertinente, y vas a cumplir con uno de los objetivos que tienes como ministerio. Pero la propuesta de convenio, ¿es legal o no es legal? Porque es una propuesta de convenio de cooperación. Habrá que ver entonces qué tipo de cooperación es y si hay lucro de por medio. Se trata de una empresa privada, no de una ONG, ¿bien? Y entonces ellos van a decidir si lo que conviene ahí es contratar y tener un presupuesto y pasar por las fases preliminares para tener el presupuesto, ¿bien?, a través de la ley de contratos del Estado, ¿no?, contratar el servicio de publicidad o simplemente comprar el bien y después ellos utilizarlo mediante una capacitación. Pueden también otorgar ese espacio en concesión. Pueden decirle, ¿sabes qué? Presenta esto no como un convenio de cooperación porque nos va a traer problemas, sino como una iniciativa privada, y tienes una bonificación en la licitación posterior. Y todo eso va a ser una decisión de carácter discrecional y que va a tener que estar alumbrada por el principio de
eficiencia. ¿Qué cosa es lo más eficiente? Y me voy a tener que ayudar justamente del principio de transparencia. Y es justamente lo que están haciendo a través de una consulta legal. Bien, pero no solamente tenemos el principio de eficiencia a través de este ejemplo, sino en el día a día de la contratación pública, a través de la determinación de las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Esa decisión va a tener que ser eficiente. ¿Qué características técnicas van a tener las computadoras, las 50, las 100, las 300 computadoras que deseo comprar? En el caso de RENIEC, en el caso de OMPE, en el caso del Seguro Social, en el caso del Poder Judicial. ¿Qué características van a tener que poseer? ¿Bien? ¿Qué programas? Va a ser una decisión discrecional entonces que va a estar sujeta al principio de eficiencia y no otra. Si no, habrá lo que se denomina como desviación de poder. Esto también está dentro de la elección, si existe un proceso regular o si existe una exoneración. Es decir, a cada momento que exista una decisión discrecional, esta va a tener que estar, además de controlada por los elementos que hace unos minutos indiqué, va a tener que estar iluminada y justificada en el principio de eficiencia. Pasamos a ver entonces ahora lo que fue motivo de mi tesis para graduarme de abogado, la licitación pública como principio de derecho administrativo. ¿Qué pasaba con esto? Algo que aparentemente es tan claro, no lo es tanto, porque en doctrina extranjera existe, ya no, pero hasta hace unos años, el principio de libertad de contratación. Entonces, este estaba por encima del de licitación pública. Por lo tanto, si el Estado no tenía normas que determinen la utilización de un procedimiento licitatorio, el Estado quedaba entonces en libertad de contratar a quien sea. ¿Bien? Motivado por quizá el principio de eficiencia. Eso no puede ser. ¿Bien? La licitación pública es un principio en este momento de carácter global. Si se está comenzando a hablar de derecho administrativo globalizado, tenemos justamente a los principios de transparencia y de utilización de una licitación pública como constitutivos de este nuevo derecho global administrativo. Bien, justamente se recogen esos principios en la ley modelo, que si no es obligatoria es referencial, la ley modelo de las Naciones Unidas, en toda la normativa comunitaria europea. Bien, tenemos esto en todas las legislaciones, en la mayoría de constituciones de los países miembros de las Naciones Unidas. Tenemos lo que es el establecimiento, la utilización de la licitación pública y también el principio de transparencia en distintas normativas de licitación pública, de contratos del Estado. Bien, entonces, en este momento es absurdo determinar que ante ausencia de normativa específica, el Estado, cualquier Estado, pueda comprar discrecionalmente o a su libre albedrío. Entonces, la licitación pública es un principio en sí misma, ¿bien? Porque se debe utilizar, no está regulado, bueno, las bases de una licitación pública son justamente a través de principios específicos, bien, de transparencia, de competencia en oposición, de contradicción, que luego vamos a ver, y eso se puede dar a través de un pliego de condiciones o de unas bases específicas, y ya tenemos entonces una regulación a través de pliegos y no de un reglamento o de una ley en ausencia de estos.
¿Preguntas? Que me estoy cansando la voz. Vamos a entrar al enfoque de los principios recién sustantivos del derecho administrativo. Esto ya lo hemos visto, la universalización de los principios de derecho administrativo, globalización del derecho administrativo. Vamos a ver ahora los principios de procedimiento administrativo general, aplicables a los procedimientos de selección. Y aquí sí tenemos pues vasta experiencia de parte de ustedes y creo que puede ser oportunidad para entrar en un debate y en un enriquecimiento de la clase, que es lo que se quiere pues en un nivel como este, ¿no? Proceso y procedimiento administrativo general. Ustedes lo saben, el proceso está referido a una visión macro establecida pues para el Poder Judicial, para el proceso arbitral, ¿bien? Y el procedimiento es una cuestión totalmente distinta, perteneciente al ámbito de derecho administrativo. Tenemos unos principios establecidos en el procedimiento administrativo, pero que son aplicables con algunas modificaciones al procedimiento de selección y también, como vamos a ver más adelante, con otras modificaciones al procedimiento especial recursivo, ¿bien? Cuando existen controversias dentro del procedimiento de selección. ¿Cómo aplico el informalismo? Que no es informalismo en realidad, sino que vale la aclaración hablar de una formalidad pero atenuada, porque el informalismo es que no hay ninguna formalidad y eso no existe. Bien, tenemos que hablar entonces de formalidad atenuada. ¿Qué tenemos como formalidad atenuada o como informalismo dentro de un procedimiento de selección de contratistas? De una licitación, de un concurso, de una adjudicación directa, selectiva o privada. ¿Qué tenemos? Tenemos que ver esto con lo que es exactamente, subsanación de documentos. ¿Qué cambios han existido respecto de subsanación? Inclusive ahora se pueden subsanar documentos emitidos por autoridad pública y que no deben cambiar el sentido pues de la oferta. Bien, entonces en ese caso se subsanan documentos. No hay subsanación en la parte, en el sobre económico, salvo pues, y esto ha sido labor de el tribunal del OCE, cuestiones nimias pues como alguna foliación o alguna rúbrica. Ese es el informalismo o formalidad atenuada en el procedimiento de selección. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Específicamente tiene que ver con eso, pero creo que se relaciona mucho también con la presunción de veracidad. O sea, la presunción de veracidad viene a ser una consecuencia de la formalidad atenuada, porque si no se tendría que presentar pues documentos originales o legalizados. Y existe para el dinamismo del procedimiento la utilización de declaraciones juradas y de fotocopias. Entonces, la presunción de veracidad, a través de lo que acabo de indicar, se materializa en los procedimientos de selección de contratistas. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos los principios del procedimiento administrativo en el proceso de selección, en los procesos de selección? Si estamos hablando de procesos de selección, simplemente porque la normativa desde su creación está mal, pues equivocada, y no han cambiado eso, porque no son procesos sino son procedimientos. Por eso se aplica supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, presunción de veracidad y búsqueda de la verdad material.
búsqueda de la verdad material, justamente que tiene que ver cuando la presunción de veracidad como que no cuadra, como que no encaja. La presunción de veracidad admite prueba en contrario. La presunción de veracidad no admite indicio en contrario, sino prueba. Pero ¿qué clase de prueba? O sea, ¿cómo podemos? El peritaje en el caso de una, digamos, un poder o cualquier documento donde está la firma de un notario, pero que tiene un rasgo distinto al mismo notario que justamente está en ese procedimiento, en ese acto público, ¿necesitamos un peritaje en ese caso, la prueba en contrario? ¿O solamente los elementos razonables? Va a tener que haber una decisión en ese caso fundada en la búsqueda de la verdad material. Entonces, no siempre se debe utilizar o se utilizará, ¿bien?, para quebrar la presunción de veracidad una prueba, sino que justamente, esto es discutible, hay otras posiciones, en atención de la búsqueda de la verdad material, si existen indicios, puedo yo oficiar a determinada autoridad o puedo decidir razonablemente que no existe, pues que ese documento no se presume válido. Justamente en atención también, y todo esto, como ven ustedes, no hay ningún principio absoluto, todos se comienzan a hilvanar, a concatenar, a utilizar, pero en algún momento pueden existir algunas supuestas contradicciones y un principio tendrá que ceder a otro, porque existirá justamente otros principios superiores que van a iluminar esa decisión de que un principio se atenúe para que otro se sobreponga. Tenemos el debido procedimiento, que siempre debe estar, pues las actuaciones deben estar, debe existir un debido procedimiento, y esto lo saben ustedes muy bien, no debe existir las decisiones deben estar motivadas, no pueden ser irrazonables, debe haber un derecho a defensa, pero eso ya lo vemos en la parte recursiva. Tenemos el informalismo, formalidad atenuada, la presunción de veracidad y la búsqueda de la verdad material. Principios de procedimiento administrativo general, pero en el procedimiento trilateral recursivo. ¿Qué es esto? En las impugnaciones realizadas ante el tribunal y también ante la misma autoridad licitante. Eso para mí es una deformación total de otro principio que ya lo vamos a ver en su momento. Tenemos que ver el debido procedimiento, ahí sí, todas las partes involucradas deben tener pues oportunidad de mostrar sus argumentos, sus razones, se debe escuchar, existe una audiencia particular para eso, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mueve el informalismo en la aplicación del procedimiento recursivo? Aquí la figura es distinta que en un procedimiento administrativo lineal, un procedimiento administrativo regular, ordinario, común. ¿Cuál es? Solicito la licencia, me dan la licencia. ¿Quién está de por medio? Un particular y el Estado, no hay más. Bien, el procedimiento licitatorio o concurrencial es especial, se aleja de este procedimiento ordinario o común. ¿Por qué? Porque hay múltiples intereses, bien, concurrentes detrás de una decisión del Estado, pero todavía no es controversial. En cambio, el procedimiento trilateral o cuasi judicial es de distinta naturaleza, porque los intereses de los particulares que concurren a la administración pública para una decisión, bien, son contrapuestos y existe una controversia de por medio y decide la administración
un órgano especializado, colegiado de la misma administración, pero distinta que la entidad licitante. Y tenemos el tribunal en la punta, bien, de una pirámide. En un extremo tenemos a la entidad y en el otro tenemos al impugnante, y detrás de ello tenemos a otros también, ¿no? Al que ganó y a otros que impugnan. Entonces tenemos que aquí se forma una suerte de morigeración de algunos principios del procedimiento administrativo, que van a parecerse procedimientos que van a hacer que este procedimiento se parezca a uno de tipo procesal, pero hasta cierto punto, porque no va a ser procesal, y sí va a ser y va a seguir siendo en esencia administrativo. Un ejemplo: tú que has sido vocal, de repente tienes otra percepción. Cuando eliminan en mesa a un postor, no ha cumplido con determinados requisitos, y entonces le devuelven el sobre. Le devuelven el sobre, ¿y qué sucede? Este señor no va a consentir en ello, va a dejar su sobre, se va a reservar el derecho de impugnar y va a impugnar. ¿Bien? ¿Qué puede impugnar ese postor? Su eliminación, ¿no? No puede impugnar la buena pro porque no es participante. Pero ¿qué pasa si yo, simplificando pasos, digo, ¿saben qué? Sí, estoy pretendiendo que me incorporen en el procedimiento de selección. He presentado bien mis papeles, mis documentos, y también una vez incorporado, ¿bien?, voy a entregar la información de una vez en este acto al tribunal y decirle pues que ese acto de adjudicación, acto administrativo de adjudicación del contrato, mal llamado buena pro, ¿bien?, es nulo. Es nulo por citando cualquier elemento de infracción a los elementos de validez del acto administrativo que están en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es nulo, por esto y por esto y por esto. Y estando yo segundo, me corresponde. ¿Cuál es la decisión hasta el momento del tribunal? Ah, no. Solamente su participación. Sobre eso nada más. Sobre lo otro, que vuelva a decidir el comité especial. ¿Bien? Pero si el comité especial está medio torcido, medio chueco, o sea, y el otro tiene que ver por el principio de legalidad, y yo le estoy dando las armas, estoy dando los elementos, los fundamentos, lo necesario para resolver de acuerdo a ley, ¿por qué no resuelven? Si ya le estoy dando la razón. Por el sobre económico. Porque no ha sido abierto el sobre económico. ¿Sí? Bueno, que se abra pues. Además, de repente puedo estar yo solo, somos los dos nada más, y ya no va a interesar mi propuesta económica tanto, o sea, no va a ser determinante, sino simplemente te estoy dando las armas de que ese acto de adjudicación es nulo porque incumplió un requisito técnico mínimo y por lo tanto debe ser eliminado. ¿O no? ¿Qué dice usted, doctor? Es una práctica de los postores que son de los participantes que son eliminados. Si su propuesta económica es mejor, con seguridad van a impugnar dentro de cierto margen de razón su calificación. Pero si aún siendo su propuesta mala, económica, se acostumbra a impugnar la descalificación y, digamos, en términos muy
muy grandes, embarrar el procedimiento de tal forma que el tribunal, en función de esta tutela del interés público, tenga que decir: he tomado conocimiento de que existe un bien superior al proceso mismo y en consecuencia tengo que pronunciarme respecto de ello. Entonces ahí hay un tema pues, que linda entre el proceso o el debido proceso y una afectación de los principios de seguridad también, y un cuestionamiento hasta dónde puede llevar el derecho de un impugnante con el objeto de lograr un propósito que de repente no es de todos sano. Sí, pues, pero yo creo que ahí ya entra a tallar otro tipo de consideraciones como es la sobrecarga, están, no sé, o sea, con los plazos encima, los señores del tribunal y todas las personas que trabajan en el tribunal, pero yo no estoy tan de acuerdo. Admito que sí existen algunas condiciones que se pueden dar, pero que no sería suficiente para que no prevalezca la aplicación del principio de legalidad y la búsqueda de la verdad material. En este momento la posición del tribunal se resume respecto de este punto solamente en dos máximas, ¿no?, que las infiero yo y una que sí me la han dicho directamente. Si el tribunal percibe por fuentes externas que existe un elemento que determina una solución acorde al principio de legalidad, lo va a hacer de oficio. Pero si tú, impugnante, me das o sea, para mí no interesa cómo toma conocimiento de los hechos y de la aplicación del derecho, si es el impugnante o no quien le da las armas o el dato, ¿bien?, y no un tercero, o no, esto no se infiere por decisión del tribunal. Sin embargo, creo que puede resumirse, digamos, en muy cortas palabras. Si tú me lo dices, no vale. Si yo me doy cuenta solo, sí. Más o menos esa es la forma. O que sea una cosa, pues, evidente, ¿no?, escandalosa, que se haya citado una norma derogada, ¿bien?, o cualquier otra cosa, pues, que sea totalmente grosera, ¿no? En ese caso sí. Pero estamos abiertos, pues, a muchas consideraciones. De repente, si uno es vocal, opta por lo otro. Es que a veces es difícil ponerse en el zapato de otros y son posiciones que se pueden esgrimir, ¿no? Sí. Lo que está ocurriendo hoy en día es que las empresas, los postores, ¿no?, que pierden el proceso de elección, quedan segundos. En el momento de no pagar la garantía, a pesar de que la van a perder, ensucian el proceso, como decía Ricardo, que hacen denuncia, no impugnan, hacen denuncia y la dejan ahí. Entonces, el OCE conoce el caso y para darse la mano rápido se lo comunica al titular, nada más. ¿Por qué no tienes pruebas? Pero, como decía, en mármol. Pero puedo tener pruebas, pero lo que no tengo es plata. O lo que no tengo es, o lo que tengo más bien es sensatez y digo, por acá hay problemas, hay antecedentes, puedo tener la razón, pero igual 3%, ¿no? O sea, es confiscatorio, puede ser la utilidad, pero eso lo vamos a ver en un principio específico que es el de contradicción. Bien, tenemos entonces aplicación del procedimiento trilateral recursivo, del debido procedimiento, del informalismo, presunción de veracidad, verdad material. Informalismo, ¿cómo así? ¿Por qué formal, pues? No puedo acceder en mérito a una denuncia y es formal en cuanto a que los plazos son preclusorios
respecto de la interposición del recurso. En un procedimiento administrativo lineal, yo puedo incluso pasarme del plazo, ¿bien?, de una reconsideración, de una impugnación, pero como se trata de un procedimiento lineal y le estoy haciendo el favor al Estado y le estoy diciendo aplica bien el derecho porque tú tienes interés también en aplicar el derecho, ¿bien?, no pasa absolutamente nada. Pero en este caso, como hay contraposición de intereses concurrenciales y también respecto de una controversia, tiene que ceder ese principio y será un poquito procesal y menos administrativo. Y entonces no será tan informal, pues tendrá que haber una formalidad. El plazo se respeta, al menos, bien, el plazo para impugnar, y será este estrictamente preclusorio. No podré decir se me pasó el plazo pero igual aplica el derecho, porque no existiría seguridad jurídica. Entonces el informalismo cede. ¿Bien? ¿Pero en qué se aplica el informalismo entonces? Que de repente pues no puse señor tribunal, sino puse señor presidente o señor no sé, presidente del OCE, qué sé yo. En esas cosas se admite pues el informalismo o la formalidad atenuada, pero no respecto de la preclusión de los plazos, específicamente de la presentación del recurso. La presunción de veracidad es lo que les decía. ¿Qué vemos respecto de la impugnación en relación a la presunción de veracidad? Las traducciones, los documentos chinos, los documentos de la India. Bien, no vamos a tener prueba en contrario, pero vamos a admitir que de repente eso es chueco, entonces tendré pues que ordenar a través del otro principio de verdad material, se seguirá aplicando aquí, y tendré que investigar, intervenir de alguna manera respecto de algunos documentos que puedan ser presentados. Alguna vez se ha aplicado el principio de veracidad a ultranza y alguna sala se lava las manos y dice que lo resuelva pues la entidad, pero si esa entidad está siendo cuestionada, por Dios, ¿acaso la va a resolver? Le va a dar un plazo de repente, que vea, pero ya se soluciona, ya hacen cualquier cosa, pues ahí puede pasar de todo. Bien, la experiencia nos dice que eso puede acontecer, y si uno está recurriendo al tribunal, el tribunal debe decidir respecto y no entregárselo a la entidad. Porque ¿qué pasa si la entidad decide otra cosa? ¿A quién recurro? A la Contraloría, al órgano de control interno, a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a los medios de comunicación. Ya es un poco cuesta arriba el tema, cuando se pudo solucionar en el tribunal. Porque la presunción de veracidad no necesariamente tiene que solucionarse por prueba en contrario, sino que esa prueba puede buscarse a través de indicios, a través del principio de verdad material. Entonces la presunción de veracidad debe ceder, no es la misma que en el procedimiento administrativo lineal, porque hay intereses contrapuestos y hay de repente millones de por medio, interés público también se le llama. Bien, nos quedamos acá, nos vamos al descanso.